Buenas tardes. Dios le bendiga, maestra. Este es un video sobre la importancia de la palabra de Dios en la evangelización. Muchos cometen el error de confiar solo en la elocuencia, en las palabras, en la carisma cuando se evangeliza. Pero realmente no es así como debería de ser. En el capítulo 3 de este libro de Evangelismo Dinámico nos enseña que el éxito de la evangelización depende de dos elementos inseparables: la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Esta unión es la única forma de producir un nacimiento nuevo. Inclusive se podría decir que son realmente tres, incluida la oración. En este capítulo podemos entender que el evangelista no es un abogado defendiendo una causa, sino es un testigo entregando un mensaje. La importancia de la palabra radica en que es la única que tiene autoridad legal en el mundo espiritual. La mente humana está cargada por el Dios de este siglo, por la esclavitud de este siglo. Solo la verdad revelada en la Biblia tiene el poder de iluminar las tinieblas espirituales. Dios ha elegido su palabra como el medio para llegar al hombre. No es un simple libro de consejos, es una herramienta con funciones específicas. La palabra es como una espada. Hace lo que nosotros no podemos: convencer de pecado. Actúa como un espejo que muestra la mancha del alma, y como una espada que penetra las defensas mentales del incrédulo. La parábola de la moneda perdida explica que para encontrar lo que se ha perdido en la oscuridad, o sea, el pecador, se necesita la luz, o sea, la palabra. Y el esfuerzo activo es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque a final de cuentas el que convence al mundo de pecado es el Espíritu Santo. Evangelizar no es un esfuerzo humano de persuasión, es un proceso donde la palabra de Dios es el instrumento y el Espíritu Santo es el agente que... La palabra de Dios es viva y eficaz. No es un simple libro de historia, es una semilla incorruptible. En este capítulo, el escritor enfatiza que la palabra tiene vida en sí misma. El evangelista no solo la siembra, el poder de germinar y transformar el corazón está dentro del mensaje. O sea, nosotros somos lo que sembramos, pero Dios es el que da el crecimiento y el que hace que aquella palabra sembrada dé fruto. La palabra del hombre no tiene poder sobre el pecado, pero la palabra de Dios es una espada de dos filos, que ésta penetra hasta lo más profundo para separar la verdad de la mentira en el oyente. La palabra sola no es suficiente si el Espíritu Santo no actúa. El que alumbra la verdad, la Biblia es la lámpara, pero el Espíritu Santo es quien la enciende y la dirige al corazón. Él es el intérprete divino que hace que el pecador entienda y sienta la urgencia del mensaje. Nadie se convierte solo porque entiende la Biblia intelectualmente. El Espíritu Santo debe usar esa palabra para convencer de pecado, justicia y juicio. Él es quien golpea con el martillo de la palabra. El Espíritu Santo respalda el mensaje de la evangelista. Cuando predicamos nosotros la palabra, el Espíritu Santo pone un sello de verdad en la conciencia de la persona que la escucha. Antes de que el evangelista llegue con la palabra, el Espíritu Santo ya está trabajando. El escritor menciona que el Espíritu Santo es quien redarguye, es quien convence al mundo de pecado. Pero la palabra es verdadera. Ahora, la palabra sin el Espíritu produce un evangelismo intelectual seco y legalista. La gente recibe información, pero no transformación. Viene siendo como una letra muerta. Produce conocimiento, pero no vida. Es como una semilla en un desierto sin agua.
Ahora, el espíritu sin palabra, sin la Biblia, produce fanatismo y experiencias emocionales sin fundamento sólido. Las personas se emocionan, pero no tienen raíz para crecer. Produce confusión y emocionalismo sin fundamento. El Espíritu Santo siempre usa la palabra como su herramienta de trabajo. Vendríamos a ser como personas, como cuando dice la palabra del Señor, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Ahí involucra que muchas veces nosotros como pueblo de Dios no le damos la importancia que requiere el estudio de la palabra. Entonces esto debe de ser un equilibrio de las dos cosas. Cuando usamos la palabra bajo la dirección y el poder del Espíritu Santo, ocurre el milagro de la conversión. Somos engendrados por la palabra a través del poder del Espíritu. Es un trabajo en equipo. La verdad, que es la Biblia, y la vida, que el Espíritu, se unan para salvar al perdido. Por eso es necesario que, así como menciona este capítulo de este libro, debemos de usar estos puntos prácticos, prepararnos con la palabra. Sin la preparación de la palabra no podemos ser un instrumento útil si no conocemos la verdad a la que fuimos llamados. Antes de hablar con las personas sobre Dios, es necesario que hablemos con Dios sobre las personas a través de la oración, a través de la intercesión. Esto es elemental, hermanos. No podemos predicar de un Cristo al que no conocemos. Y la forma y la manera en que lo vamos a conocer es por medio de la palabra de Dios. Por eso es importante la palabra de Dios en la evangelización. Necesitamos conocer la palabra y al Dios que estamos hablando. Dios les bendiga.